Hola, sé todas bienvenidas en una nueva entrega de Conversaciones en el Círculo, aquí en el Círculo de Mujeres de Negocios. Una actualidad que viene totalmente marcada por el rescate o ese apoyo financiero, depende del discurso, que la Unión Europea ha hecho hacia España. Una situación económica que preocupa muchísimo a nuestros ciudadanos. Según las últimas encuestas del CIS, casi un 90% de los ciudadanos dicen que la situación económica es mala o muy mala y más de un 70% dice que no va a mejorar. Pero hoy queremos alejarnos un poquito de la actualidad inmediata de la situación económica, una situación económica que está muy debatida en todos los medios de comunicación, y hoy queremos hablar de un aspecto un poquito más personal o un poquito más psicológico, si queremos, el tema de la inseguridad. ¿Se produce la paradoja de que un rescate puede generar más inseguridad? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿A qué se refieren los ciudadanos cuando hablan de inseguridad de las encuestas? De la inseguridad que les provoca esta sociedad líquida o esta sociedad del riesgo, como ha dicho el sociólogo Ulrich Beck, una incertidumbre provocada por unos medios de comunicación alarmistas que todos los días nos despiertan con una mala noticia, una inseguridad por nuevas personas que están aquí de otros países que tienen culturas diferentes. Para tratar estos temas, hoy tenemos a tres invitadas de excepción a las que les quiero ya dar las gracias por estar aquí. Tenemos a Cristina Manresa, que es comisaria del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Bienvenida. Gracias. Tenemos a Begoña Curtó, que es profesional del ámbito de la seguridad pública también. Bienvenida. Buenos días. Y a Sonia Andolf, que repite con nosotras, que es especialista en relaciones internacionales y en solvención de conflictos, podríamos decir, ¿no? Hola. Así que, bueno, ¿qué pensáis? ¿El miedo nos paraliza? ¿Hay una percepción de inseguridad en el ambiente que hace que la economía no fluya, que tengamos miedo, que nos estamos volviendo más conservadores? ¿Cómo lo veis? Empezamos. Cristina. Tengo que empezar yo. Sí. Perfecto. Pues mirar, nosotros desde la policía siempre trabajamos con las dos perspectivas de la seguridad, lo que sería la seguridad objetiva y la seguridad más perceptiva o subjetiva. Y sí que, por ejemplo, ahora la zona que yo tengo la responsabilidad o que yo controlo, que sería toda la zona del Baix Llobregat, de aquí cercana a Barcelona, los hechos delictivos, las estadísticas policiales nos dan a entender que los hechos han bajado, que hay menos delitos que en otras épocas, que a lo mejor no había pues esa percepción de inseguridad. Pero sí que la gente, notamos que tiene más miedos. La gente está más crispada, se producen más conflictos en la vía pública, un poco lo que has comentado, los medios de comunicación, por suerte o por desgracia, siempre sacan la noticia negativa, cuando hay cosas positivas, pues entiende que no es noticia y tampoco lo sacan, y nos vemos obligados a trabajar más en ese ámbito, en el ámbito de la percepción, con más presencia policial en las calles. La gente le da mucha seguridad, pues ver policías que están por el barrio, que pasean por los comercios o por esas zonas. Y un poco es el trabajo que hacemos pues en el día a día con las patrullas de seguridad ciudadana. ¿Vosotros también creéis que, o habéis notado que en este momento de grave crisis económica, donde la gente tiene mucha incertidumbre hacia el futuro, también se revierte en mayor crispación, mayores enfrentamientos, cositas pequeñas en la calle o no? En la calle y en el ámbito privado. Es Sí, decir, sí. hacemos mucha mediación, y eso a lo mejor ella tiene estadísticas y lo podrá decir, mucha mediación incluso con familias. Tenemos llamadas de urgencia de un domicilio porque una madre y una hija se están discutiendo. Yo creo que eso años atrás, que era impensable. En cambio, la policía nos vemos en domicilios privados mediando entre las familias. Sí, yo creo que hay mucha crispación, mucho nerviosismo, y las personas que nos dedicamos al trabajo en el sector público, yo creo que tenemos que rebajar siempre esa tensión, estar muy serenos, dialogar mucho. Pienso que es el camino, porque antes cualquier pequeño conflicto que se resolvía pues mediante la palabra, ahora crean una situación, ya se empieza en un tono muy alto, y muchas veces requerimos a la policía, y nos vemos muchas veces, ya digo, en resoluciones de conflictos que serían del todo privados. Pero bueno, tampoco pasa nada, es esta época, y como servidores públicos tenemos que estar a lo que toca. Begoña, ¿cómo ves? Yo, aprovechando la distinción que ha hecho Cristina entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva, creo también que el problema actual es la percepción de inseguridad, la seguridad subjetiva. Yo pienso que en general
la población no tiene miedo de ser víctima de un delito. Es decir, en general la gente no vive como problemática su seguridad personal o la seguridad de sus bienes. Excepción de momentos puntuales ante hechos muy mediáticos o muy traumáticos, entonces puede haber, pero en líneas generales la gente percibe que vivimos en una sociedad relativamente segura en relación a ser víctima de una agresión, pero muy insegura en lo que toca a las perspectivas, al futuro, a la construcción de uno mismo, a la construcción de los proyectos vitales de las personas. Eso está tambaleándose muy rápido, muy aceleradamente, y eso sí que crea mucha incertidumbre. Y ante esa incertidumbre yo creo que las reacciones pueden ser muy diversas. Puede ser la parálisis, puede ser la ansiedad, puede ser la depresión, puede ser la agresividad intrafamiliar y también en el espacio público, y en general el malestar. Eso sí que creo que es un tema que, si queréis, luego analizamos entre todas las causas, pero que sí que hay una gran inseguridad con respecto a los proyectos vitales de las personas. Claro, porque antes parece ser, ¿no?, nuestros padres o una cierta época donde tú tenías un trabajo, tenías un contrato fijo, que le decíamos aquí, ¿no?, y tú sabías que, bueno, a no ser que hicieras algo especialmente malo o que no fueras un buen trabajador, podrías jubilarte ahí si querías, ¿no? Ahora, con la nueva situación económica, el trabajo de todos se tambalea con una incertidumbre de decir, no es que vaya a cambiar a mejor, es que a lo mejor cambio y no hay nada más, ¿no? Y está el abismo del parado, ¿no?, del no tener empleo. Sonia, ¿cómo lo ves? Bien, estaba pensando que va a parecer que lo hayamos preparado y voy a enlazar un poco. Muy bien. Pero por la parte que me toca, digamos, sí que, como comentaba Cristina, una cosa es la seguridad objetiva y la otra es la que el ciudadano percibe, y esto se aplica igual en conflictos internacionales que en microconflictos familiares, ¿no? Un adolescente puede creer que está en batalla con su madre y en realidad no hay unos motivos objetivos ahí para pelearse, y lo mismo en un contexto armado, ¿no?, digamos. Y como decía Begoña, además, ahora se le están añadiendo unos componentes nuevos, que es la inseguridad económica, la inseguridad política. Entonces sí que un poco lo que los expertos tipo Mary Kaldor y tal, los últimos componentes que se están añadiendo al concepto de seguridad, que es la seguridad entendida como seguridad humana, que es mucho más amplio que el concepto puro y duro de seguridad, que, como nos decía Cristina, es la percepción que uno tenga de poder ser atacado. A esto ahora le han ido añadiendo muchos otros pequeños componentes, en total son 6. Claro, todo depende de dónde partes tú. Si tú preguntas a un ciudadano de Uganda, que decía ayer Rajoy, ¿no?, ¿qué es la seguridad? La seguridad es salir a la calle y que no le ataquen. Pero si tú le preguntas a un ciudadano de Finlandia qué es la seguridad, ya tiene claro que no le van a atacar. La seguridad de tener un puesto de trabajo, la seguridad de que no haya un huracán y mi casa se vaya abajo, la seguridad, ¿no? Entonces, en estos componentes, que yo ayer me los revisaba un poco, apuntes antiguos, hay unos que yo creo que en España tenemos asegurados, que sería la seguridad ambiental, etcétera, porque no somos un país en el que especialmente tengamos miedo a las catástrofes naturales, ni veía yo pues seguridad alimentaria, etcétera, pero sí que ahora es un clima de inseguridad política, de inseguridad económica y de inseguridad comunitaria, en el sentido que tenemos la sensación que hemos perdido el control un poco en cosas que son muy importantes, ¿no? Como decías tú, el trabajo, el qué pasa en mi barrio, porque a la que somos como fichas de dominó. Entonces, a lo mejor tú no has perdido tu trabajo, pero hay componentes en el barrio que todo el mundo se le están yendo abajo un poco, esas pequeñas microunidades familiares, y la sensación en el barrio puede ser un poco más de inseguridad, aunque objetivamente no sea, ¿no? Y la inseguridad económica, que ahí yo creo que el ciudadano de a pie está totalmente perdido, siente que no controla nada, y ahí es cuando todo el mundo, hay una sensación, ¿no?, de ansiedad, como decía Cristina, de miedo, de angustia, aunque no sea real. Hombre, la sensación seguro que es real. Lo que a lo mejor no responde es a indicadores o agresiones externas que realmente te puedan venir. Pero claro, no sé, seguro que todas las personas que nos están viendo saben de una persona que ha perdido el trabajo en su entorno familiar, sabe de alguien pues que ha tenido un cierto conflicto en algún barrio pequeñito con pues
con algunas personas o que se siente agredido por nuevas formas, por nuevas culturas que están aquí, ¿no? Entonces, estos componentes realmente generan como un estado de opinión que parece que si quedamos las 4 a tomar café, la que diga, ay, a mí me va estupendamente, mi trabajo es fantástico, tengo un novio fantástico, le van a decir, ¿tú estás viviendo en Marte? ¿No? Sí, nos hemos instalado en la negatividad. Exacto. Y entonces todo lo que pueda funcionar bien, sí, parece que no es políticamente correcto decirlo en esta época. Y yo pienso que no, que todo lo contrario. Yo creo que tenemos... A ver, yo también soy muy optimista. Sí, Cristina es muy optimista. Verónica lo sabe, dedicándome incluso a lo que me dedico. Pero yo creo que esto es como un reto para la gente, como he dicho, que trabajamos en lo público. Que hemos de estar trabajando más en lo transversal, que eso muchas veces se comenta, pero después a la larga también cuesta mucho, ¿no? Coordinándonos. Yo creo que es una oportunidad, pues eso, para mediar más, para hablar más con la gente, para dialogar, para experimentar otras formas que no sean pues las tradicionales de conflicto, resolución. Ahora cuesta un poquito más. Antes era, vengo a presentar una denuncia y veías claramente que la persona que te venía a ver a una comisaría, por ejemplo, en mi caso, sabías claramente lo que quería. Me ha pasado esto y vengo a denunciar. Ahora a veces no es así. Vienen personas y bien no sabes lo que hay detrás. Hay una situación familiar complicada, te quieren explicar algo pero no te lo acaban de explicar y has de ir pues profundizando. Y igual eso no es faena solo de la policía. Te has de poner en contacto pues con servicios sociales, con otra persona. Yo creo que es la oportunidad para trabajar un poco en conjunto. Lo que sí me he quedado con ganas de añadir antes, que realmente Cristina me lo ha puesto un poco difícil, porque me encantaría que el discurso que ella me está dando realmente estuviera tan asimilado por el resto de servicios públicos como ella comentaba. Sí que creo que precisamente yo también tiendo a ser bastante optimista, y más viniendo de sitios en los que realmente hay conflictos armados y habiendo vivido donde realmente cuesta salir a la calle cada día. Entonces sí que creo que estamos fallando estratégicamente. Yo intento ponerme, a pesar de que yo nunca he estado dentro directamente del ámbito de la policía o de la política a nivel gubernamental, digamos, sí que creo que falta estrategia y falta un poco de visión en precisamente el saber ponerse en el lugar del ciudadano y tranquilizar. Sí. Y ahí es donde yo venía muy crítica, no con los Mossos en particular, sino en general con la clase política ahora mismo y con las fuerzas del orden, si quieres llamarlo, que en lugar de ponerse más duros, creo que hay que hacer lo contrario para transmitir tranquilidad y seguridad. Está claro que la situación económica, como decía Verónica al principio, es la que es, tenemos una crisis, etcétera, pero a veces transmitir un poco más de estamos a su lado, no estamos encima y le vamos a dar todo ni enfrente ni enfrente, sino si yo voy porque yo últimamente escucho muchas voces de personas que por lo que sea han tenido que tener un tú a tú con un policía, con el alcalde del pueblo, con lo que sea, y la tensión esa, cuando la persona a veces va enfadada, ayuda más a encontrarte a alguien calmado y que te va a calmar que no a alguien que todavía se pone como más así. Y yo creo que en eso las personas que están en servicio público no estamos enfocando, no están, porque yo no estoy directamente, pero como estrategia política veo que no se está enfocando bien. Begoña. Yo hay una idea que últimamente trabajo un tema y no sé por qué acabo a esa idea. Trabajo otro tema y la pongo a vuestra disposición para comentarla. Yo creo que la seguridad, igual como otras cosas, no únicamente la seguridad, es una construcción colectiva. Parece una obviedad, ¿no? Pero es la polis quien protege, de la misma forma que es la polis quien educa. Es decir, no educan los maestros, educamos entre todos y los maestros tienen un papel relevante. La seguridad también es una tarea de todos y quien está al servicio público, policías, tienen un papel preponderante. ¿En qué sentido digo esto? Habréis oído hablar de los problemas que han tenido algunas personas con los ahorros que invirtieron en un tipo de producto financiero que no entendían y que solos... Preferentes. Sí, estamos hablando de preferentes. Sí, eso a las personas que les ha ocurrido, aparte de perder un dinero o de no poder disponer de su dinero, lo que les crea es una desconfianza importantísima, una desconfianza en una institución. Es decir, una persona mayor o con pocos conocimientos financieros
que desde siempre, cuando se ha dirigido a una oficina de una caja, de un banco, ha pedido consejo al funcionario, perdón, al trabajador de allí, que ha sido su trabajador, su consejero de cabecera, pues estas personas han pasado de ser las que nos aconsejaban dónde poner los ahorros a ser las que nos tienen que vender las indicaciones que les han dado. Claro. ¿Vale? No podemos confiar en estas personas. El otro día también leyendo un artículo a propósito de los administradores de fincas, que en principio los administradores de fincas representan a los vecinos, ¿no? A todos los vecinos, pero sobre todo se representan a ellos mismos. Parece otra obviedad, ¿no? Pero eso conlleva a veces conductas y decisiones que no favorecen a los vecinos. Cuando uno se va dando cuenta de esto, si simultáneamente ve pues como ciertas personas con cargos públicos muy relevantes, el presidente del Tribunal Supremo se ve envuelto en algo que de momento se ha estimado que no hay nada. ¿Se ha estimado? No, Begoña. ¿Quién lo ha estimado? Sí, no. Intentaba ser prudente, digamos. No, pero te lo voy a decir, intentaba ser prudente, ¿vale? Si tú lees esto simultáneamente, es decir, estamos fallando un poco todos, los poderes públicos, pero también los servicios privados. Sí. Porque la confianza es básica para todo. Yo cuando voy a un restaurante y pido un menú, el camarero no me dice enséñeme si tiene dinero, ¿no? Confía en que yo cuando termine de tal le pagaré. La confianza está en cada uno de nuestros gestos cotidianos. Y yo lo que creo es que hay una crisis de confianza y lo que necesitamos es recapitalizar eso. Claro. Aparte de los bancos, aparte de que entre dinero en los bancos, lo que tiene que entrar son valores. Hay que recapitalizar. Y hay gente que tiene capital ético. Todos no somos iguales, todos no actuamos iguales. Entonces, vinculando un poco a lo que estabais diciendo, a vuestro optimismo, pues sí, pongamos sobre la mesa los proyectos que funcionan, hagamos que se hable de ellos, de las personas que sí que tienen un comportamiento y que tienen ideas y que tienen proyectos, porque las hay y da gusto oírlas y verlas en acción, pues eso me parece que sería una buena iniciativa. Sí, porque aparte es una iniciativa que puede llevar a cabo cada uno en su entorno. Exactamente. Comportándose de manera ética con sus compañeros de trabajo, con las personas con las que vive, cuando va uno a un restaurante. El otro día lo hablaba yo con un compañero, con un amigo, y yo decía, bueno, está todo el mundo, ¿no?, que tiene los valores, como decíamos, en rompanfilas, ¿no? Y digo, pero yo no soy de las que dice es que la sociedad tiene que cambiar. No. Es que tú cuando por la mañana entras en tu despacho y dices hola, buenos días, ¿cómo estáis? Con energía, con amor, con ilusión. Digo, ya estás transmitiendo un buen rollo y una alegría que no es lo mismo que cuando tú entras y dices hola, qué cansado. Es decir, que somos cada uno de nosotros los que somos responsables, porque el tema de la confianza y de capitalizar otra vez la sociedad desde este punto de vista me parece fundamental, Begoña. O sea. Por eso, en otra tertulia aquí en el círculo, que hablábamos un poco de la ciudadanía, ¿no? El sentido de ciudadanía, que yo los últimos años he vivido en Inglaterra y venía como un poco crítica, y me chocó ahora en el Primavera Sound, por ejemplo, que la gente hacía colas delante de los lavabos. Y yo les decía a mis amigos extranjeros, digo, yo lo vi esto en el carnaval de Notting Hill y pensaba, el día que vea esto en España me muero de la ilusión. Y sí que es verdad que había principalmente extranjeros, pero pensaba, si todos ponemos, es la tontería esa de, aunque te hayas tomado 3 cervezas, haz cola, entonces no había peleas, nadie se enfadaba, ¿no? Es una anécdota, pero sí que viene a un poco relacionando otra vez lo que decíamos. Yo vuelvo a decir que en el sentido de recapitalizar, por ejemplo, la confianza en el caso de Cataluña, de los ciudadanos en el cuerpo de los Mossos, ¿no? En el momento que quien sea que esté por encima, y ahora pues me dirijo principalmente a Cristina, pero sí que creo que la persona que toma las decisiones les hace un flaco favor cuando se pide, en este caso a los Mossos, que controlen una manifestación ciudadana. No sé si hay esas instrucciones directamente, pero cuando la gente perdió un poco la confianza y se oye tantas críticas, pienso, ¿hasta qué punto no viene de una decisión de arriba de vamos a enfocarlo así? El ser un poco más... lo estoy diciendo, sí, yo lo entiendo. Lo estoy diciendo con un poco de cariño, no, pero... más, vale.
Sí. Lo agradezco, sí. Como más sereno, ¿no? Más acompañado. Claro, porque es lo que decíamos. La respuesta es: el ciudadano pierde la confianza cuando ve que, en este caso, la gente que está delante, y lo veo en las primaveras árabes, lo que ha pasado. En las casas en la revolución, el policía se ponía delante y le decía: estamos con vosotros, solo estamos aquí por si hay algún violento, pero si no, estamos con vosotros. La revolución ha triunfado porque toda la sociedad ha estado junta. En los países donde el policía se ha puesto del lado del dictador, y no estoy comparando, estoy diciendo, en el sentido que ha tenido que ser agresivo, ha tenido que parar a ciudadanos que simplemente estaban gritando, manifestándose, lo que fuera, sin actos violentos, ahí la sociedad se ha resquebrajado del todo. Entonces, en nuestro caso, que sí que veo que hay una falta de confianza en las fuerzas policiales, sobre todo a raíz de estas manifestaciones, me preguntaba si no es realmente poneros en una situación muy complicada también. Pues que nosotros cuando actuamos justamente para proteger esa manifestación. Lo que pasa que al final la noticia que acaba saliendo es las imágenes de radicales, las detenciones policiales, etcétera. Yo también he apuntado antes. Estamos en una sociedad que la gente pide soluciones inmediatas. Inmediatas. Sí, o sea, a ti te viene que tengo un problema. En todos lados. Bueno, intentaremos hacer una mediación, hablaremos con esta persona, con esta otra, dejemos pasar el tiempo. Hay conflictos a veces, y eso lo sabéis ya, personales incluso, que acaban solucionándose incluso sin hacer nada. Pero el ciudadano no, el ciudadano pide soluciones inmediatas. Y ahora y ya. Entonces el político muchas veces tiene que hacer caso a esas demandas. Porque vive también de la inmediateza, porque cada 1 año o 2 años hay elecciones. Claro. Sí. Claro, entonces muchas veces no entendemos, o desde la ciudadanía puede ser que no se entiendan esas políticas de decir, ostras, qué políticas más radicales o más inmediatas, pero son demandas ciudadanas. Entonces acabar encontrando el equilibrio entre la parte operativa y la parte esa de demanda ciudadana, pues es muy complicado. Y hay muchísimas manifestaciones, yo ahora no diré una cifra porque no la tengo presente, pero que se celebran muchísimas manifestaciones en Barcelona cada día, pero miles, y generalmente todas son tranquilas. Tenemos un grupo de mediación en Mossos y muchas se median, se realiza esta mediación antes de realizarse, pero por desgracia, y bueno, igual ha de ser así, acaban saliendo en los medios de comunicación aquellas pues más radicales. Sí, ojalá que estuviéramos en una sociedad, yo también, que se pudiera manifestar el ciudadano y pudiéramos estar nosotros al lado, como muchas veces vemos en imágenes pues de otras policías, pues como la holandesa o la policía alemana o la policía del Reino Unido, a pesar de que muchas manifestaciones también acaban está claro, en conflictos, ¿no? Bueno, antes de continuar con esta tertulia interesantísima, vamos a dar paso a nuestros patrocinadores, ya sabéis, medio minuto. En momentos como este, entiendo a mi padre cuando quería pasar más tiempo conmigo. En La Caixa seguimos creyendo que estar a tu lado nos llevará muy lejos. Ayer, hoy y siempre. Nuestros valores no cambian. La Caixa, tú eres la estrella. Fer que les coses siguin possibles. Això és Actitud Blava. Endesa, llum, gas, persones. Bueno, ya veis, nada, es medio minutito y retomamos la tertulia. Ahora os comentaba que podíamos profundizar un poquito más porque han salido el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que parece que coadyuvan a que la sensación de inseguridad sea mayor en los ciudadanos. Pues hoy, por ejemplo, el tema del rescate, la prima de riesgo, la deuda española,
están además manejando unos conceptos que son muy complejos para el ciudadano a pie y que como no entiende y no puede asimilar, todavía le genera más inseguridad, ¿no? Y dice, bueno, puedo perder mi casa, están rescatando con 100.000 millones de euros a una banca que al fin y al cabo, bueno, pues estaba gestionada por unas personas y esas personas o siguen estando allí o se están yendo con unos sueldos multimillonarios mientras yo no puedo pagar mi hipoteca, no sé qué va a ser de mí el día de mañana, están haciendo ERES y los medios de comunicación golpean todos los días, ¿no?, con esta serie de medidas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué actitud deberían tener? ¿Cómo lo percibís como ciudadanos? Yo lo apunto porque además lo discuto con ellos muchas veces. Para mí, creo que deberían mantener una actitud un poco más pedagógica. Es decir, está bien que den la noticia y evidentemente el ciudadano debe estar informado, pero detrás de esa noticia, alguna vez muy sensacionalista, ¿dónde está la reflexión? ¿Dónde están los artículos aquellos en los que se hace reflexión a partir de esa noticia? Lo que decíamos antes otra vez, la inmediatez, ¿no? La inmediatez del medio, yo quiero tener la noticia, quiero darle al primero y ya. Y contra más sensacionalista sea, más vendo. Que yo eso lo puedo entender, pero ostras, a veces hacen un flaco favor a todos los que nos dedicamos a la seguridad, bueno, a la seguridad pública y al trabajo público. Begoña. Yo pienso que los medios de comunicación también son víctima de nuestra ansiedad por la inmediatez. Como lo queremos todo muy rápido y muy claro de inmediato, pues también son un poco víctimas, porque los medios de comunicación finalmente sobreviven de nuestras entradas a sus páginas o de los ejemplares que compramos. También creo que tienen la competencia de las redes sociales, que son instantáneas, pero las redes sociales, digamos, no tienen el compromiso ético con sus lectores de rigor, cosa que en principio sí deberían tener los medios de comunicación, ¿no? Un compromiso de rigor, de comprobar, de contrastar, de explicar. Por otro lado, están muy ideologizados los medios de comunicación, cada vez cuesta menos, es un poco como, no sé, cuando sale una noticia, yo personalmente voy a 3-4 periódicos y ya espero de entrada un enfoque de la noticia. En algunos casos es de una forma muy clara, descarada. Sí, y en otros hay como más ese prurito profesional de, por supuesto, uno tiene su manera de entender la vida y la sociedad, pero pues intenta dar voz a todo el mundo. Creo que son un poco víctimas también de algunos problemas sociales, de ese afán, y estoy de acuerdo con Cristina que deberían poder hacer las dos cosas. Doy la noticia porque se la dejo de dar tal, pero al día siguiente tengo un artículo de opinión un poco más reflexionado, meditado, y si es el caso, corrigiendo. Deberían poder hacer las dos cosas, informar y también una opinión reflexionada, creo. Sonia. Yo creo, estoy de acuerdo en la mayor parte de lo que habéis dicho. Creo que es un poco un pez que se muerde la cola, porque estamos en un mundo tan interconectado, que es lo que decíais. La inmediatez hace que a lo mejor no nos preocupemos de buscar el desarrollo de la noticia. Es decir, los que somos friki politólogos, que nos llamamos como Verónica y yo, ¿no? Sí que va, y yo creo que sí que existe el artículo que luego lo explica. Lo que pasa es que tienes que hacer el esfuerzo de ir al periódico el día siguiente y buscarlo. Sí que hay expertos, economistas, expertos que lo están haciendo. Pero claro, por Twitter te llega, pedimos rescate, punto, y te quedas en esto, ¿no? Rescate. Es más fácil quedarte con el titular, y el ciudadano que a lo mejor... Yo he hecho estos días un poco de ejercicio más del ámbito de Verónica que del mío, pero de mirar las noticias de distintos canales, y es economía y la Eurocopa. Y ahí no sales. Entonces yo estoy pensando, Dios mío de mi vida, que lleguemos al menos a la final de la Eurocopa, porque el país ahora mismo tiene unas esperanzas, ¿no? De verdad, y le pone un peso que ha pasado en otros países como Grecia y tal, que parece que solo haya o la crisis o el fútbol. Entonces... los medios sí que están ahora un poco encerrados, como decía, en pan un poco... y circo, ¿no? Claro, parece que todo lo aboca a esto, pero yo creo que todos tenemos ahí nuestra parte de culpa. Si yo pidiera información de otro tipo, quizá los medios venderían, porque yo les estaría comprando también
otro tipo de información. Pero es que los medios de comunicación son empresas. ¿Dónde está el mainstream? ¿Dónde claro. está Pues la ahí, mayoría de gente? ¿Qué noticias demandan? No son los medios de comunicación escritos. Luego tenemos los noticieros, ¿no?, de distintas cadenas que es cierto, cambias uno u otro. Hay algunos que solo parecen el caso. Asesinato, violencia doméstica, un tío que tenía unas armas en un arsenal y que el pobre solo era un coleccionista, pero que el primer día le habían dado un enfoque muy, muy pernicioso. Es decir, que realmente, y miras otros, ¿no?, pues que tienen un poquito más de calidad, y sí que es cierto que la inmediatez, porque la televisión es inmediatez, porque cada minuto es oro, cada segundo es oro, pues no te da tiempo a asimilar toda la información que aparte nos está llegando nueva, porque como decíamos antes, yo hasta hace un año, la prima de riesgo pensaba que era la prima de Cristina que se llamaba María Riesgo, o sea, no... Y como yo, que pues nos dedicamos al ámbito de la política, ¿no?, pues estudias un poquito más y tal, pero la gente habla de estos conceptos con una ligereza que creo que ayuda, ¿no?, a generar más confusión. El otro día en mi despacho era un tema de discusión. ¿Qué es la prima de riesgo? Uno decía, bueno, pues es lo que nos cuesta, no sé qué. Y al final les dije, no. O sea, la prima de riesgo es esto. Y entonces, claro, la gente decía, y tanto y tan importante es lo que nos diferencia del tipo de interés alemán. Pero volvemos al círculo. Los políticos quizá tampoco lo están sabiendo explicar bien, porque es lo que también comentábamos en otras tertulias. En el momento que el número uno de nuestro gobierno, que es el presidente, explica algo en un comunicado o no sale a explicar y a dar razones, los medios de comunicación tampoco pueden procesar una información que nos está dando, ¿no? Y es todo un poco un círculo vicioso criticábamos, ¿no?, en aquel momento que no estaba saliendo Rajoy por ningún lado a dar explicaciones de los recortes, etcétera. Entonces, en el momento que sale un ministro, explica algo, no acepta preguntas. Claro, los medios de comunicación también tienen que procesar eso, cada uno lo hará de mejor o peor manera, pero el ciudadano espera de ellos lo que no está recibiendo de la rueda de prensa pura y dura, ¿no?, digamos, de la aparición del gobernante que está tomando esas decisiones. Entonces yo creo que es un poco, estamos entrando en una espiral complicada y a la vez peligrosa. Bueno, por último, quería que comentáramos un poco que parece que está habiendo un retroceso, ¿no?, en lo que es la concepción o la percepción de lo que es la seguridad, ¿no? Siempre hemos visto que había una seguridad que era más Hardpolitik, ¿no?, que era mucho más dura, políticas de tolerancia cero, de enfrentamiento con el conflicto desde una parte muy reactiva, y parecía que últimamente la seguridad se podía ver desde otro punto de vista, ¿no?, que era más de mediación, de ver cuáles son las causas del conflicto y no solo las consecuencias, de intentar abarcar de una forma más social y más íntegra, ¿no? Parece que ahora, claro, con las políticas de recorte en el Estado y que nos afectan a todos, desde a Mossos d'Esquadra, a Guardia Local, a todos, ¿no?, también a mediadores sociales. Yo sí que noto que hay como un retroceso, ¿no?, a políticas más conservadoras en el sentido. Incluso el otro día en una tele que estuve estábamos hablando de si con la crisis económica estaban presionando para que la mujer volviera a su puesto inicial, que era en casa cuidando a los niños, porque se hacía un coste-beneficio de, bueno, nos sale más barato que te quedes en casa y así los niños comen en casa, no sé qué, no sé cuántas, obviando toda la parte de realización profesional, de realización personal, de libertad, ¿no?, que habíamos alcanzado. Es decir, hay un cierto retroceso a posiciones más conservadoras o más tradicionales en ese sentido. ¿Cómo lo veis? Abierto. Yo voy a dejar que hablen ellas primero porque yo creo que en esto voy a dar más bien la réplica. A llevar la réplica, sí. Yo respecto a la tolerancia cero, la academia lo que nos dice, las investigaciones que hay, los estudios que hay, lo que nos dice es que la tolerancia cero no es eficiente, no es eficaz tampoco. Entonces, eso lo conocen nuestros políticos, lo conocen las personas que toman decisiones, y yo creo que hacen un uso de ese conocimiento. Otra cosa es que quizás se hagan más visibles algunas actuaciones
quizás también con la idea de transmitir confianza. Es decir, yo no creo, al menos por lo que yo conozco, que haya un interés o haya habido una orientación hacia políticas de tolerancia cero. No me consta. ¿Tú crees que la autoridad, el ser tajante, el orden y mando genera confianza? No siempre, no siempre. O casi nunca, mejor dicho. Sí, no, la autoridad entiendo que es algo relacionado con valores, con carisma personal, con un proyecto político que enamora, un proyecto que atrae. Eso da autoridad. El autoritarismo normalmente es una expresión de debilidad, normalmente, ¿no? Entonces, yo pienso sinceramente que no se están cayendo que conscientemente no se están cayendo en errores tan evidentes. Otra cosa es que haya ocasiones en que se hagan más visibles los errores que en otras. Eso ocurre, ¿no? Pero no creo que haya un viraje reflexionado, consciente y apostado hacia la tolerancia cero. No sé las demandas ciudadanas si van por aquí. Claro, yo un poco lo que quería, exacto, ampliar esta información. Yo creo que en la época en que estamos viviendo, que hemos estado comentando de desconcierto, de incertidumbre, sí que hay un sector, claro, evidentemente es que la sociedad es muy amplia y hay muchos sectores. Sí que creo que hay algún sector de la sociedad que pide ese, quizás no tan rotundo, orden y mando, pero sí que alguien tome las riendas, porque verdaderamente hay mucho desconcierto. A mí, si me pedís opinión personal, yo creo que la ciudadanía está súper preparada para afrontar muchos de los conflictos que se dan. Claro, es que yo creo mucho en el ciudadano, y como estoy muy harta de reunirme con ellos y de ver cómo al final se encuentran soluciones mucho más creativas y más innovadoras desde la ciudadanía, que no quizás desde las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ya hablo por mí, que somos instituciones muy conservadoras, que somos conservadoras porque ya es por así, definición. por definición y porque está en nuestro código genético, ¿no?, interno. Entonces, yo creo que ellos, que la ciudadanía, encontrará soluciones a muchos de estos conflictos. Ahora bien, sí que hay un sector de la sociedad, y eso lo digo yo porque además estoy pues delante de la sociedad y me reúno con ellos, que demanda mucha más dureza. Mano dura, ¿no? ¿Dicen? Yo creo que sí, que hay ciertos sectores de la sociedad, evidentemente, ¿no?, desde el ámbito más privado, más económico, pero también mucha gente mayor. Y ya relaciono lo que decía antes, porque en la televisión lo único que ven son, programas de estos de El Caso. Y entonces ven tanto desconcierto que dices, esto hay que por arreglarlo. favor, que alguien me lo arregle. Yo claro, eso sí que lo veo. Lo que pasa es que sí que es cierto que hablamos de generaciones distintas, claro, y de grupos, como decías, sociales distintos. Muy distinto. Yo sí que veo que la generación como mi abuela, que te dicen esto, hay que volver se ha dejado demasiada libertad y tal. Se ha pasado de la libertad al libertinaje. Sí. Pero no tenemos valores. Pero bueno, esto hace 20 años ya se decía. Que no es nuevo. Claro, de las cosas que a mí más me está no decepcionando, pero desilusionando de mi país, por ejemplo, en este momento, es precisamente el confundir porque el contexto sea así, haya que ir hacia atrás porque sí que aumentar la tolerancia cero o aumentar un poco el autoritarismo es ir hacia atrás en muchos derechos que se han adquirido, en muchos valores que el ciudadano ha adquirido, en muchos compromisos. ¿no? Yo libertades. Siempre he sido muy, muy, muy a favor de ser un buen ciudadano y tú mismo comportarte bien, entonces el resto de grupos o de estamentos de la sociedad se comportarán bien contigo, ¿no? Entonces, en el momento que vosotras habéis comentado en varias ocasiones hoy, sí que hay algunos casos que entonces salen las noticias ya, pero es que si salen imágenes es porque han ocurrido. Sí, porque nadie se ha inventado imágenes, ¿no? Entonces yo creo que eso, si conseguir la confianza cuesta hasta aquí, perderla es un momento. Y ahí es donde se está, repito, yo creo que hay una falta de chispa desde los organismos que les pertoca. Porque en un momento como este cuesta muy poco perder la confianza del ciudadano y cuesta muchísimo ganarla. Entonces, las actuaciones policiales, las desactuaciones gubernamentales, todo esto
va minando mucho la confianza del ciudadano, sobre todo del ciudadano quizá de la generación de edad media ahora mismo o de la generación joven. Y eso no nos lo podemos permitir como país, porque entonces volver hacia atrás es rapidísimo. Sí. Y dejar que entonces los elementos más radicales o los elementos más peligrosos actúen es facilísimo también. Y ahí es donde hay que vigilar muchísimo, porque nos ha costado mucho conseguir crear esta masa social democrática, preparada, con unos ciertos valores de ciudadanía, de compromiso, que eso es lo que hay que ir con mucho cuidado de no perder. Y yo creo que cualquier actuación mínimamente represiva hace tanto daño a este grupo de gente preparada y con una educación que estaba dispuesta a entender, somos los primeros, ¿no?, que a veces es necesario la intervención policial cuando puede haber daños al ciudadano, ratio, ¿no? Como última ratio. Pero hay que ver siempre a la policía como para defenderte a ti. Y obviamente defenderte de quién, de los elementos violentos que estén actuando, pero si no hay elementos violentos no debería estar para defender a nadie, ¿no? Entonces ahí hay que ir con muchísimo cuidado. Yo creo que estamos en una situación que Bueno, es de chicas, plomo. Último comentario, algo que se os haya quedado en el tintero, alguna cosita. Para mí que el tema da para mucho más, que ojalá que hubiera mucho más tertulias, Sí, es verdad, hablando de estos temas, porque sí que es verdad que la economía marca la agenda de los políticos y el día a día de cualquier ciudadano, pero reflexionar sobre este tema, ya habéis visto que han quedado muchas cosas que hubiéramos podido continuar. Yo lo único que le quiero decir a Sonia, porque has hablado de desilusión, me le he apuntado, que trabajaré para volverte a ilusionar a ti y a muchos otros ciudadanos. Seguro lo consigue. Es fantástico. Bueno, pues yo nada, despediros. Cristina Manresa, Begoña Curtó, Sonia Andolf, muchísimas gracias por haber hecho esta tertulia tan interesante y a vosotras, hasta la próxima. Provocada por unos medios de comunicación alarmistas que todos los días nos despiertan con una mala noticia, una inseguridad por nuevas personas que están aquí de otros países que tienen culturas diferentes. Para tratar estos temas hoy tenemos a tres invitadas de excepción a las que les quiero ya dar las gracias por estar aquí. Tenemos a Cristina Manresa, que es comisaria del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. Bienvenida. Gracias. Tenemos a Begoña Curtó, que es profesional del ámbito de la seguridad pública también. Bienvenida. Buenos días. Y a Sonia Andolf, que repite con nosotras, que es especialista en relaciones internacionales y en solvención de conflictos, podríamos decir, ¿no? Hola. Así que, bueno, ¿qué pensáis? ¿El miedo nos paraliza? ¿Hay una percepción de inseguridad en el ambiente que hace que la económica, que preocupa muchísimo a nuestros ciudadanos? Según las últimas encuestas del CIS, casi un 90% de los ciudadanos dicen que la situación económica es mala o muy mala y más de un 70% dice que no va a mejorar. Pero hoy queremos alejarnos un poquito de la actualidad inmediata de la situación económica, una situación económica que está muy debatida en todos los medios de comunicación, y hoy queremos hablar de un aspecto un poquito más personal o un poquito más psicológico, si queremos, el tema de la inseguridad. ¿Se produce la paradoja de que un rescate puede generar más inseguridad? ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿A qué se refieren los ciudadanos cuando hablan de inseguridad de las encuestas? De la inseguridad que les provoca esta sociedad líquida o esta sociedad del riesgo, como ha dicho el sociólogo Ulrich Beck, una incertidumbre, que la economía no fluya, que tengamos miedo, que nos estamos volviendo más conservadores. ¿Cómo lo veis? Empezamos. Cristina. Tengo que empezar yo. Sí. Perfecto. Pues mirar, nosotros desde la policía siempre trabajamos con las dos perspectivas de la seguridad, lo que sería la seguridad objetiva y la seguridad más perceptiva o subjetiva. Y sí que, por ejemplo, ahora la zona que yo
que yo tengo la responsabilidad o que yo controlo, que sería toda la zona del Baix Llobregat, de aquí cercana a Barcelona, los hechos delictivos, las encuestas, las estadísticas policiales nos dan a entender que los hechos han bajado, que hay menos delitos que en otras épocas, que a lo mejor no había pues esa percepción de inseguridad, pero sí que la gente notamos que tiene más miedos, la gente está más crispada, se producen más conflictos en la Hola, sed todas bienvenidas en una nueva entrega de Conversaciones en el Círculo, aquí en el Círculo de Mujeres de Negocios. Una actualidad que viene totalmente marcada por el rescate o ese apoyo financiero, depende del discurso, que la Unión Europea ha hecho hacia España. Una situación económica pública, un poco lo que has comentado, los medios de comunicación, por suerte o por desgracia, siempre sacan la noticia negativa, cuando hay cosas positivas pues entiende que no es noticia y tampoco lo sacan, y nos vemos obligados a trabajar más en ese ámbito, en el ámbito de la percepción, con más presencia policial en las calles, la gente le da mucha seguridad, pues ver policías que están por el barrio, que pasean por los comercios o por esas zonas, y un poco es el trabajo que hacemos pues en el día a día con las patrullas de seguridad ciudadana. ¿Vosotros también creéis que, o habéis notado que en este momento de grave crisis económica, donde la gente tiene mucha incertidumbre hacia el futuro, también se revierte en mayor crispación, mayores enfrentamientos, cositas pequeñas en la calle o no? En la calle y en el ámbito privado. Es decir, hacemos mucha mediación y eso a lo mejor ella tiene estadísticas y lo podrá